Les voy a invitar que vayamos al libro de Apocalipsis y vamos a leer un par de pasajes allí, pero nos van a servir de punto de partida para tocar otros pasajes, y todos los pasajes que vamos a tocar van a girar alrededor de un tema específico. Con respecto a Juan, el receptor de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es una revelación que le fue dada a un hombre frágil, igual que nosotros, a Juan. ¿Por qué se lo dieron a Juan precisamente? No había ningún motivo específico, excepto la soberanía de Dios. De la misma manera que, ¿por qué estamos aquí nosotros esta noche? Porque es que tenemos hambre de la palabra y Dios nos bendice. Por ningún otro motivo más que porque Dios en su gracia nos da ese regalo. No hay ninguna razón. No es que Juan era mejor, no es que Juan era más bueno, más inteligente, no, es que Dios quiso revelarle y mostrarle estas cosas. Pero lo que quisiera que consideráramos esta noche, hermanos, es la fragilidad de Juan frente a esta revelación que le estaba recibiendo. Porque el libro, como todos sabemos, es un libro bastante complejo, es un libro lleno de simbolismos y que pueden ser confusos e intimidantes incluso para nosotros a veces leer ese libro. Pero en realidad, hermanos, y este es un consejo que yo he tomado para mí y lo he aprendido a través del tiempo y que yo se lo transmito a quienes se acercan al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que nos explica lo mismo que nos explican los apóstoles, que lo mismo que nos explica Pablo y Pedro y Juan. El libro de Apocalipsis no es una adición a revelaciones o una adición al Evangelio, sino que es el Evangelio. El libro de Apocalipsis es cristocéntrico. Cristo es el centro de Apocalipsis. El Evangelio es su tema. Y para eso pues tenemos que conocer la Biblia para poder interpretarlo correctamente. Además es un libro pastoral. El Apocalipsis es un libro pastoral. No es para los teólogos, no es para los especuladores, no es para los especialistas en escatología, no. Es para nosotros, es un libro pastoral. Entonces tiene muchas cosas que enseñarnos. Y entre esas cosas que tiene que enseñarnos, por ejemplo, esta mañana vimos acerca de la iglesia, ¿no? Pero entre otras cosas que tiene que enseñarnos es acerca de nuestra fragilidad y de la grandeza del Evangelio que hemos recibido. Y eso es en lo que quisiera que nos concentráramos en los minutos que nos quedan. Así que vamos a leer un par de pasajes en el primer capítulo. Vamos a leer el verso 12 y luego vamos a ir al capítulo 5 a leer otros versículos allí. Capítulo 1, verso 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Amén. En lo que quiero que ustedes centren su atención, porque allí nos vamos a concentrar, es en la reacción de Juan ante esta revelación. Él dice: cuando le vi, verso 17, caí como muerto a sus pies. Ahora vamos a ir al capítulo número 5.
Verso número 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y rogamos que nos des, Señor, de tu Espíritu para que nuestras mentes estén claras, estén atentas, nuestros corazones, Señor, mansos y doblegados ante tu palabra, y que así esta palabra pueda penetrar de una manera eficaz, Señor, y pueda mostrarnos más, revelarnos más de tu gloria, de nuestra indignidad y del gran privilegio que hemos recibido, Señor, de poder comprender el Evangelio, de poder mirar a Cristo cuando antes vivíamos en tinieblas. Señor, gracias por todo ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Juan es el receptor del libro de Apocalipsis. Y si tan solo pudiéramos, hermanos, nosotros imaginarnos qué efecto causó esa revelación en Juan. Por supuesto, nosotros no somos capaces de imaginar el impacto que tuvo para él en su vida personal, en su vida emocional y eventualmente en su visión de la eternidad, en su visión de Cristo, en su visión de los propósitos de Dios, en su percepción del Evangelio. Ahora, Juan no era un jovencito, Juan no era un novato en el Evangelio, ya era un anciano cuando recibió esto. Juan había caminado con el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, lo había visto enseñar, lo había visto hacer milagros, lo había visto morir. Fue el último que quedó de todos los apóstoles al lado de la cruz, frente a la cruz. Había tomado cuidado de la madre del Señor Jesucristo, por encomienda misma de Cristo desde la cruz. Juan es el que nos dice en su primera carta lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palpamos con nuestras manos, lo que contemplamos, porque el verbo de vida se nos manifestó, estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, este hombre, hermanos, había tenido una vivencia intensa, profunda con el Señor Jesucristo, conocía el Evangelio, autor de uno de los Evangelios, autor de 3 cartas. Y se encontraba acá en la isla de Patmos, aquí nos lo dice en el capítulo número 1. Se encontraba en la isla de Patmos y él describe así su circunstancia, ¿no? En el momento en que recibió esta revelación. Dice en el verso 9 del capítulo 1: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, ese era un hombre fiel, estaba preso allí, lo tenían encarcelado en una isla. Y él le dice a los lectores de esta carta, les dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en la paciencia y en el reino de Jesucristo. Así se percibía él a sí mismo. Y a lo largo de todo el libro, hermano, de los 22 capítulos de este maravilloso libro, él recibe
cúmulo de revelaciones, de visiones, de explicaciones angélicas. Es llevado hasta arriba al cielo, luego baja a la tierra y él contempla todo aquello. Y la única manera de él poder explicar todo lo que él ha visto, todo lo que él ve, hermano, es simbólicamente, porque no había manera de expresarlo de otra forma. Si comparamos la experiencia de Juan con la experiencia del apóstol Pablo en el libro de Corintios, en el capítulo 12, en el segundo libro de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre, era él, pero él habla como que si fuera una tercera persona. Él dice, conozco a un hombre en Cristo que fue llevado al tercer cielo. Si ustedes vienen conmigo, hermanos, para que lo leamos textualmente, como lo dice el apóstol Pablo. Verso 2, capítulo 12. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Él está manifestando ignorancia, que ni siquiera entendió bien la experiencia que estaba recibiendo. Si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Ahora, si Pablo está describiendo su experiencia de esa manera, hermanos, pues Juan no iba a ser diferente. Esa es una de las razones por las que Apocalipsis parece tan complejo, ¿no? Tan difícil y tan lleno de simbolismos. Pues Pablo nos explica aquí, es que eso no se puede expresar, no le he dado al hombre expresar con palabras, no se puede expresar. Tiene que ser, para que nosotros podamos captar algo de esa grandeza, hermanos, tiene que ser de una manera simbólica. Pero repito, como lo que dije hace un momento, no nos equivoquemos, no pensemos que eso significa, hermano, nuevas revelaciones, más allá de lo que los apóstoles habían enseñado. Muy bien. Lo que tenemos entonces, hermano, es que a Juan lo expusieron al infinito de la grandeza, de la inmensidad de Dios. Juan fue expuesto a algo que no es para el hombre posible expresar, algo que no es posible concebir. Como dijo Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Dios le estaba revelando a Juan, hermano, de una manera directa, cosas extraordinarias. Lo puso frente a la inmensidad de la majestad, mostrándole sus caminos. Y la reacción de Juan frente a esas revelaciones, hermanos, nos enseñan cosas importantes sobre nuestra insignificancia humana. En Apocalipsis nosotros vemos en uno de los pasajes que leímos en el capítulo 1, vemos a Juan caer como muerto frente a la magnificencia de Cristo. En el capítulo 5 lo vemos llorando, dice, lloraba yo mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, ni siquiera de mirarlo. Él dice, lloraba mucho. En el capítulo 7 le muestran una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, dice el capítulo 7, vestidos de ropas blancas, y un ángel, uno de los ancianos se acerca a él frente a esta visión y le dice, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y la única respuesta que tiene Juan es, Señor, tú lo sabes. O sea, él no lo sabía, algo como lo que dijo Pablo. No lo sé, no sé si fuera del cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé qué es esto. Está mostrando, hermano, su ignorancia. En el capítulo 17 aparece él frente a la gran ramera,
a Babilonia. Dice que la ve ebria con la sangre de los santos, con la sangre de los mártires de Jesús. Y dice él, cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y más adelante en el capítulo 19 y luego en el capítulo 22, lo vemos también haciendo algo, hermanos, que nunca nos habríamos imaginado. Se postra delante de los ángeles para adorarle, para adorar a los ángeles. Eso nos muestra algo de lo que le estaba sucediendo, hermano, de la experiencia de Juan. Esa fragilidad y esa vulnerabilidad, hermanos, mostrada por Juan en el libro de Apocalipsis frente a todas estas revelaciones, nos debe hacer a nosotros conscientes de nuestra necesidad de humillarnos ante Dios, de refugiarnos en el Cordero, de depender de la revelación bíblica, de recordar que vivimos en un mundo lleno de maldad y de enemigos malvados, y no confiar en nuestros sentidos carnales y refugiarnos en el único que es nuestra esperanza, nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hermanos, nosotros somos seres tan frágiles, tan vulnerables, somos nada. Dijo un famoso filósofo, que de esos que se dedican a tratar de contemplar y de explicar el infinito y la vida y los misterios fuera de la palabra de Dios, decía este hombre: cuando nos perdemos en la extensión infinita del mundo, en el espacio y en el tiempo, o cuando vemos el cielo nocturno frente a nosotros y nos imaginamos esos innumerables mundos, nos volvemos forzosamente conscientes de la inmensidad del universo. Entonces nos sentimos reducidos a la nada como gotas en el océano. Quizás alguna vez te has sentido así, hermano, frente a la impotencia, a los golpes de la vida que vienen a veces de una manera cruel, inesperada, o frente a circunstancias confusas que uno no puede entender. O quizás frente a Dios mismo, que se revela en nuestras vidas. Y es algo tan sobrecogedor que no sabemos cómo asimilarlo, como lo que le pasó al apóstol Pablo. Muy bien, hermanos, para entrar más en nuestro tema, quiero que consideremos cada uno de ellos muy brevemente las respuestas que Juan dejó registradas en el Apocalipsis. Las respuestas personales de cómo él reaccionó ante estas revelaciones. Primero, lo que ya mencioné, la insignificancia de su ser, la insignificancia de Juan, la insignificancia humana frente a la majestad del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, verso 17, como ya lo leímos, el apóstol Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué es lo que Juan está diciendo aquí que vio? Bueno, él vio al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le está hablando. Le dice: yo soy el alfa, la omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y él se vuelve para ver. Y ve 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí está haciendo referencia al lenguaje de Daniel en el capítulo 7. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Él no dice vi a Cristo, porque no era como el Cristo que él había conocido. Es algo absolutamente superior. Mucho más majestuoso de lo que él hubiese podido imaginarse. Él lo describe como vestido con ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, dice, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgentes como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Obviamente, hermano, ese es un lenguaje simbólico, pero él está tratando de describir algo glorioso, algo indescriptible realmente. Una espada que sale de su boca, eso es, obviamente, no vamos... Bueno, los idólatras dibujan a Jesús con una espada saliendo de su boca, pero no es ese el propósito. Él está describiendo algo majestuoso, algo indescriptible. Y la respuesta personal de él es que cae, dice en el verso 17, cuando le vi, caí como muerto. Cuando le vi, caí como muerto. Oigan eso, hermano, como muerto. A sus pies. Ese hombre sintió que se moría. Como Isaías cuando vio al Señor en el templo. Ay de mí que soy hombre muerto. Como Jacob en Betel, cuando tuvo aquel sueño. Y después de despertar del sueño, él dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice, tuve miedo. Y dije, cuán terrible es este lugar. Pero con miedo, Jacob con miedo, dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso marcó la vida de Jacob para siempre, hermanos. Porque contemplar la majestad de Cristo no lo deja a uno igual. Y mientras más nosotros contemplemos la imagen de Cristo, eso va a producir en nosotros miedo. Eso va a producir en nosotros, hermano, una sensación de nuestra indignidad, de nuestra impotencia. Es que no puede ser de otra manera. Eso es lo que experimentó Isaías. Eso es lo experimentó Jacob. Es lo que experimentó Pedro cuando vio la gloria de Cristo. Hermanos, eso es algo inevitable para un verdadero creyente. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo vamos a adorar, hermanos, al Padre en espíritu y en verdad si nuestra visión de Cristo no es espiritual? Si no nos conmueve y nos quebranta de esta manera. Así que aquí tenemos, hermano, una imagen de la insignificancia humana ante la majestad y la gloria. Moisés tuvo que quitarse el calzado de sus pies porque el lugar en que estaba era santo. Dios se lo dijo. Daniel capítulo 10 describe algo similar. Daniel se queda exhausto, con miedo ante esa realidad. Ese es, hermanos, el sentimiento de que nosotros somos criaturas tan frágiles, criaturas tan vulnerables. Nuestra vida, hermanos, somos nada, somos menos que la nada. Las naciones, dice la Escritura, son menos que nada delante del Señor. Muy bien, en segundo lugar, encontramos en el capítulo 5 otro pasaje en donde Juan también expresa su reacción. En esta ocasión, él está frente al trono, está contemplando el trono, un trono que tampoco puede describir. La única manera de describirlo es que era un trono en el cual había uno sentado, que su aspecto era como la piedra de jaspe y de cornalina, que había alrededor de él un arco iris semejante a la esmeralda. Noten ustedes ese lenguaje, hermanos. Él está tratando de describir algo indescriptible de nuevo. Dice, el aspecto del que estaba sentado era como una piedra de jaspe, de cornalina, y habían 24 tronos, salían relámpagos, truenos, ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios.
había como un mar de vidrio. ¿Qué es eso? Pues es una descripción, hermanos, de aquella visión majestuosa que él está contemplando. Y entonces también ve a un cordero como inmolado, que es Cristo, por supuesto. Pero no es el mismo Cristo que él había conocido. O sea, sí es el mismo Cristo, pero no lo está contemplando de la manera que lo había contemplado previamente, ni siquiera como lo acaba de contemplar en el capítulo 1. Ahora lo está viendo en otra dimensión. Ahora no es ese personaje majestuoso, sino ahora es un cordero como inmolado, un cordero como inmolado. Y dice que antes de ver el cordero, un ángel preguntaba quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, el libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y en el verso 4, Juan, hermano, expresa su respuesta a eso y dice: yo lloraba mucho, lloraba mucho. Juan llorando. Porque está llorando, porque no hay nadie digno de abrir el libro, porque no hay nadie digno de mirar el libro, de abrir sus sellos. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra. O sea, el llanto de Juan, hermano, es un llanto de incertidumbre, de desesperación, de desesperanza, de impotencia ante la historia, ante el futuro, porque ese libro representa, hermanos, representa los misterios, los decretos de Dios. Ese libro representa la redención, la historia de la redención. Pero es asombroso que Juan esté llorando, y esté llorando tanto, tan desesperado, porque Juan había conocido a Cristo, lo había visto resucitado. Juan conocía el Evangelio. Pero, hermano, podríamos decir que a Juan acá se le está olvidando. Juan se está ofuscando acá, como a veces se nos olvida a nosotros las promesas del Señor. Como a veces nos encontramos frente a circunstancias, hermanos, desesperadas, circunstancias inesperadas, y de repente se nos turba la mente. Nos olvidamos que tenemos un victorioso a nuestro lado. Se nos olvida que tenemos a Cristo. Y comenzamos a llorar, y a llorar mucho. Juan está aquí llorando mucho. Hermanos, aquí está él representándonos a nosotros. Representándonos a nosotros en esos momentos de impotencia ante el futuro, de incertidumbre, de desesperación. Yo lloraba mucho. Y dice el verso número 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, de desatar sus sellos. O sea, nosotros no deberíamos de llorar de desesperación. ¿Por qué lo hacemos? ¿No se supone que un cristiano, hermano, debería sentirse ansioso, incierto? Que deberíamos sentir afán. El Señor Jesucristo dice: no os afanéis por el día de mañana. El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos. No deberíamos. Juan no debería de estar llorando, pero aquí está llorando. Hermanos, así somos nosotros. Qué débiles somos, ¿no es cierto? Qué olvidadizos, oidores olvidadizos. Sabemos, conocemos el Evangelio, conocemos las promesas, sabemos que Él, hermano, es poderoso, que es bueno y que Él salva, y se nos olvida. Como dice el salmista en el Salmo 73, ciertamente el Señor es bueno, pero en cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies. O sea, está diciendo: a mí no me está funcionando esto. Yo sé que este es el Evangelio, que es poderoso, que Dios es bueno, que sus atributos, que sus promesas, pero a mí no me está funcionando.
Yo me siento desesperado, impotente, triste. ¿Te sientes tú así? ¿Te pasa eso, hermano? Te pones a llorar desesperado, con amargura, con incertidumbre, como que si no hay nada en el futuro, como que no hay nada que garantice que se van a resolver tus problemas. Como que no hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Desesperado. Pero hermanos, queridos, Juan nos demuestra esa debilidad, pero a la vez nos muestra que sí hay esperanza. Uno de los ancianos le dice: no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El futuro está garantizado. Los decretos se van a cumplir. El propósito no va a fallar. La historia, Dios la tiene en sus manos. Él venció para abrir el libro. Él está a cargo de tu futuro, hermanos. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe que tú estás en una situación desesperada, que tus lágrimas han sido muchas, sin consuelo, pero Él lo sabe. Él sabe cómo consolarte, y es en Cristo Jesús, en Él. El mismo, hermano, que hizo a Juan caer como muerto, pero Él es nuestro consuelo. Él es nuestra victoria. Muy bien, en tercer lugar, encontramos otro pasaje en el capítulo 7, en donde después de ver una visión majestuosa de 144,000 de la tribu de Israel, de las tribus de Israel, que representan a la iglesia, como lo dijimos esta mañana, ve otra dimensión de la iglesia también en el verso 9, y esta otra visión del verso 9 nos habla de una multitud, una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. El grupo previo es de las tribus de Israel. Este otro grupo es de todas las naciones, tribus y lenguas. Aquí está hablando de la iglesia, hermano, de la unión entre el antiguo pueblo de Israel y los gentiles. Ambos representan a la iglesia. Y dice en el verso número 13 que uno de los ancianos habló diciéndome, aquí Juan se introduce dentro de la historia, nos cuenta lo que está pasando a él personalmente. Dice que uno de los ancianos le habló a él y le dijo: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? ¿Para qué le preguntaron esto a Juan, hermano? Para mostrarle algo. Para mostrarle que él no sabía. Y de hecho, esa es su respuesta en el verso 14. Él dice: Señor, tú lo sabes. Ese tú lo sabes, hermano, es una manifestación de que él no lo sabía. Le preguntan quiénes son estos y de dónde han venido. Y él dice: tú lo sabes, yo no lo sé. Ignorancia. En el capítulo 38 del libro de Job, desde el capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, hermanos, todos esos capítulos, del 38 al 41, Dios habla con Job. Porque Job había estado preguntándole a Dios, pidiéndole una explicación de lo que le había pasado, de lo que le estaba pasando, de sus sufrimientos, de sus angustias, de sus pérdidas. Ese hombre era rico y perdió todas sus riquezas, tenía una familia y perdió a sus hijos, su mujer lo abandonó, tenía salud, perdió la salud, tenía amigos que trataron de consolarlo y los amigos se le convirtieron en consoladores molestos, es decir, lo perdió absolutamente todo. Y Job llegó un momento, aunque al principio dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, después dijo: maldito sea el día que nací. Y le comenzó a preguntar a Dios, que le diera una respuesta, y Dios le dice: bueno, cíñete
como un hombre, vamos a hablar, yo te voy a responder. Y le habló en un torbellino. En la Florida nosotros sabemos lo que son los torbellinos, hermano. Son sumamente destructivos y temibles, espantosos. Cuando dice la Biblia, hermano, que Dios le habló a él en un torbellino, eso quiere decir algo. Y Dios le comienza a hablar a Job y a hacerle preguntas, una tras otra, implacablemente. Preguntas que él no podía responder, ningún ser humano puede responder esas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? Y de ahí en adelante. Y Job no sabe, hermano, no tiene respuesta. Es que nosotros no sabemos realmente. Creemos que sabemos, pero no sabemos, somos unos ignorantes. Somos impotentes. Y aquí le preguntan a Juan, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Y él dice, Señor, ¿tú lo sabes? Yo no lo sé. Es que, hermano, no sabemos ni siquiera si amamos realmente al Señor Jesucristo como debería de ser. De hecho, Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes. Cuando el Señor le preguntó 3 veces, ¿me amas, Pedro? Pedro no tenía respuesta. Le dice, Señor, tú lo sabes. Yo pienso que te amo, pero en realidad solo tú lo sabes. Quiero amarte. Hermanos, por eso la única manera de acercarse al Señor es de esa forma. Y eso es lo que nos está mostrando acá, esa magnificencia, esa profundidad, esa gloria, esa majestad, hermanos. Nosotros no pertenecemos allí. Sin embargo, nos han llevado. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos ha dado vida, y no solamente nos sacó de la muerte, no solamente nos dio vida, sino dice que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero nosotros no entendemos, hermanos, lo que tenemos. Por eso es que somos tan mediocres para orar, tan mediocres para adorar. Por eso es que somos tan faltos de esfuerzo para obedecer al Señor. Y una de las cosas que más le duelen a un verdadero creyente es eso, hermano, que quisiéramos nosotros amar más al Señor, servirlo más, orar más. Todos nosotros sabemos que deberíamos de orar más, ¿no es cierto? Todos nosotros sabemos que deberíamos venir a esta iglesia y no distraernos. Sin embargo, de repente estamos pensando en otras cosas. Deberíamos conocer la palabra del Señor y no la conocemos como la deberíamos conocer. Bueno, vengan al libro de Job, por favor. Capítulo número 38. Le dice el Señor a Job, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y el Señor se lo va a mostrar. Capítulo 40, verso 3. Entonces respondió Job al Señor y le dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero Dios le sigue hablando a Job, porque lo quiere dejar plenamente convencido, hermano, de quién es él, Job, y de quién es él, Dios. Tenemos que estar plenamente convencidos quiénes somos nosotros y quién es Dios. En el capítulo 42, después de que Dios le sigue preguntando, hermanos, le sigue mostrando su bajeza, su ignorancia, Job llega a una plena convicción. Capítulo 42. Y se respondió Job al Señor y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué está diciendo Job que se aborrece, hermano, y que se arrepiente? Porque no supo asimilar el sufrimiento, no supo confiar en el Señor en esos momentos de angustia. Y realmente hasta cierto punto, hermanos, es natural. ¿Qué podríamos esperar de alguien que pierde toda su riqueza, su familia, su salud, sus amigos? Así somos nosotros. Pero Dios conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Pero precisamente por eso necesitamos conocer más al Señor. Y aquí tenemos entonces a Juan en el capítulo 7, diciéndole: Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. Zacarías, cuando recibe las visiones después del cautiverio, recibe varias visiones. En una sola noche recibe por lo menos 6 o 7 visiones. Y hay un ángel que le hace preguntas, y cada vez que el ángel le pregunta, Zacarías le dice: yo no sé, Señor, tú lo sabes. Hermanos, para conocer esto necesitamos la luz del Espíritu. Él es el único que nos puede enseñar. Que nuestra oración sea como la de David: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Así que somos ignorantes ante los misterios. De la misma manera, hermano, que somos indignos ante la majestad. De la misma manera que nos sentimos impotentes ante el futuro, llorando, porque nadie puede abrir el libro. Pero sí hay uno que lo sabe abrir, que lo puede abrir. De esa misma manera somos ignorantes ante los misterios. No podemos responder a las grandes preguntas de la vida, de la eternidad, de los misterios de Dios. Pero Él ha decidido revelarlos a nosotros. Vamos al capítulo 17 de Apocalipsis, hermanos. Allí Juan recibe otra visión. En el verso número 3, él describe esa visión, capítulo 17. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto. El ángel lo estaba transportando de un lugar al otro para mostrarle todas estas cosas. Dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Qué visión más grotesca esa. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Noten que aquí él también expresa su respuesta ante esta visión. Es una visión pavorosa, ¿no? Pavorosa. Una mujer fornicaria, una mujer abominable, una mujer que bebía abominaciones, inmundicia, una madre, pero madre de rameras y de abominaciones. Eso es lo que él está viendo. Hermano, eso describe la miseria de este mundo. Si este mundo es miserable es por esta razón. Lo que nosotros hoy vemos, oímos, las manipulaciones políticas, filosóficas, institucionales, la maldad, la perversidad, el odio, la injusticia, está escrito aquí. Y dice Juan: y quedé asombrada. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Asombrado, no puede ser para menos. Pero no ven ustedes, hermanos, la diversidad de experiencias de Juan. Por un lado, él cae como muerto frente al Señor Jesús por su gloria y su majestad.
por el otro lado está asombrado. En este caso está asombrado y consternado, hermano, por la maldad, por la perversidad que hay en este mundo, por la violencia, la soberbia, la persecución en contra de los santos, porque dice que esta mujer estaba embriagada. Y por supuesto, como todo en Apocalipsis, hermano, esto es simbólico. Esta mujer borracha con la sangre de los santos, con la sangre de los mártires de Jesús. Y Juan consternado, recibe también el mensaje del ángel en el verso número 7. El ángel dice que le habla y me dijo: ¿por qué te asombras? Es una pregunta retórica, hermano, porque ¿cómo no habría de asombrarse? ¿Cómo no habría de asombrarse? ¿Cómo no ha de asombrarnos a nosotros, hermano, tanta maldad, tanta perversidad, tanta violencia? O la persecución contra la iglesia. Nosotros no sabemos lo que es la persecución, hermano. Sufrimos un cierto grado de persecución, de aislamiento social, de burla, digamos, y de cierto menosprecio, y eso es persecución realmente, pero ese tipo de persecución en el cual la sangre es derramada de los santos no la conocemos todavía. Lo más cerca que conocemos nosotros de esto es lo que sucedió a nuestro hermano Arif Khan. Pero quién sabe, hermano, si en el futuro a nosotros nos toca algo como esto. Tenemos que conocer al Señor para nosotros estar preparados ante esto. Bueno, el ángel le responde a Juan ante aquel asombro, ante aquella consternación. En el verso 7 le dice: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Porque esta mujer estaba montada encima de la bestia, y la bestia recibía su poder del dragón, y la bestia estaba acompañada de un falso profeta, y el falso profeta y la bestia habían engañado a todas las naciones y estaban persiguiendo a los santos. Pero eso no es algo que solo sucedió en aquel tiempo o que va a suceder en el futuro. Eso es lo que ha sucedido a través de toda la historia. Y que por gracia de Dios no nos ha llegado a nosotros todavía, hermanos, pero no quiere decir que no pueda suceder. Dice en el verso 13, hablando de los reyes paganos y de esta bestia, de la alianza de esta mujer y de la bestia y del dragón y de los reyes y las naciones, dice en el verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esa consternación de Juan, hermanos, no debería de ser tampoco. No debería de ser por la grandeza y el poder del Cordero. Pero es que Juan era débil igual que nosotros. Así como cayó como muerto frente a la gloria de Cristo, así como lloró porque no había quien abriera el libro, así como él no sabía quiénes eran esta multitud, ahora está consternado frente a la perversidad, a la inmundicia, frente a las abominaciones, frente a la violencia de Babilonia. Y frente a la violencia de las naciones y de la bestia y del dragón y de la batalla espiritual que se está peleando acá. Pero el ángel le dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Esta mañana hablábamos de la victoria de la iglesia, hermanos. La victoria está garantizada, pero no sin sangre, no sin sudor, no sin batalla, no sin lucha. Tenemos que luchar, tenemos que batallar.
Ocupaos en vuestra salvación, dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. Él es el que pone el querer como el hacer, pero vosotros tenéis que estar ocupados en esto. Ahora vayamos a otro pasaje, hermanos, en el capítulo 19. Aquí Juan nos describe un evento glorioso, la venida de nuestro Señor Jesucristo y su encuentro con la iglesia, el cual él describe como una boda. Él dice: gocémonos y alegrémonos, verso 7, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Está refiriéndose a la segunda venida de Cristo, describiéndola como una boda, las bodas del Cordero. Este es un Cordero, hermano, único, ¿no? Es un Cordero que pelea contra un dragón, es un Cordero que se casa, es un Cordero que derrama su ira. Los corderos no hacen eso, pero este Cordero sí. Porque nadie vence muriendo, nadie vence derramando su sangre, pero Cristo sí venció con humildad, con mansedumbre, como un cordero, pero venció como un león. Y entonces aquí se está casando, y Juan lo describe la segunda venida de Cristo como una boda. Y dice en el verso número 9, el ángel le habla a Juan, y Juan lo registra. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, hermanos, esto es también asombroso. Juan, el apóstol, se postra a adorar a un ángel. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Juan, el apóstol, se postra a adorar a un ángel. Y es asombroso, hermanos, el ángel no se lo reprocha. La Escritura no se lo reprocha, pero se lo corrige. Y más asombroso es que luego, en el capítulo número 22, encontramos lo siguiente. Los versos 8, dice Juan: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Eso no se hace. No hagas eso. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No lo hagas. De nuevo, hermanos, aquí no hay reproche para Juan, pero hay corrección. Porque Juan no era idólatra, pero era un hombre débil. Y parece ser, hermanos, que en este momento lo engañaron sus emociones. En este momento algo sucedió en Juan que no debió haber sucedido. En este momento él se ofuscó, sus sentidos lo engañaron. Es una especie de ofuscamiento espiritual ante el portento, el esplendor de lo sobrehumano, de lo prodigioso, de lo maravilloso. Y esto, hermano, lo que nos enseña es que, de nuevo, nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, cómo nuestros sentidos nos pueden engañar, cómo nuestras emociones nos pueden engañar y nos pueden llevar a hacer algo impropio. Y sabe que los falsos profetas usan eso, los falsos maestros usan eso para manipular a las masas. Hace no mucho me encontré con una persona que estaba visitando nuestra iglesia, la visitó por unos cuantos meses. No era una persona constante, pero llegaba y parecía estarse interesando
De repente se desapareció. Y un día la encontré, que estábamos hablando del Evangelio en las calles, la encuentro. Y me dice, oh, pastor, qué gusto verlo, etcétera. Y yo le pregunto que cómo está, que por qué no nos ha visitado. Me dice, estoy yendo a otra iglesia y esa iglesia me ha transformado mi vida, estoy tan contenta. Y es la iglesia, hermano, de uno de los falsos maestros más destacados de acá de los Estados Unidos. Pero ella está fascinada, feliz, transformada, contenta. Porque le mueven sus emociones. Hermano, las iglesias, el ambiente religioso se presta para muchas cosas. Y Satanás usa poderes sobrenaturales. Pero en muchos casos, hermano, en este caso no era Satanás, era un ángel legítimo. Era una experiencia real. Pero Juan en ese momento no la pudo asimilar, no la pudo procesar adecuadamente. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras emociones. Tenemos que aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, hermanos queridos, aquí tenemos a Juan en el Apocalipsis. Aquí tenemos la fragilidad de Juan que refleja nuestra fragilidad. Lo que Dios nos da es algo muy glorioso, muy majestuoso, muy profundo. Algo que nosotros no podemos imaginarnos, hermano, que puede afectarnos de tal manera, y debe afectarnos, pero debe afectarnos de una manera, hermano, que glorifique a Dios, no que nos desvíe. Y no hay camino más seguro para ir por este trayecto que el Señor nos ha trazado, que el de la humildad, reconocer nuestra humanidad, nuestra condición de criaturas y caminar humildemente delante del Señor. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias a Dios, hermano, este hombre era un hombre quebrantado, un hombre pobre en espíritu, pero también era un hombre frágil, débil, que lloró cuando se sintió incierto acerca del futuro, aturdido, desconcertado, cuando se sintió desconcertado frente a la majestad de Dios, frente a los misterios del Señor, frente a la maldad. Pero ahí está el Cordero. Él es, hermano, Él es a quien debemos de ver. La raíz de David, Él es el dueño del tiempo, Él es el creador del tiempo, del pasado, del presente, del futuro. Él ha determinado y decretado y garantizado nuestra redención. No tenemos que llorar, tenemos que refugiarnos en Él. En Él. Desconfiemos, hermanos queridos, de nuestros sentidos. Desconfiemos de nuestra lógica carnal. Nuestra lógica, tenemos que aprender la lógica, pero con Dios en el centro. La lógica de la fe en la palabra infalible de Dios. No la lógica carnal. La lógica carnal nos va a llevar a adorar ángeles, nos va a llevar a adorar hombres. Los corintios, hermanos, se estaban desviando, admirando a Pablo, admirando a Apolos, admirando a Cefas. Se estaban desviando, seducidos por la sabiduría del mundo. Los Gálatas habían sido seducidos por su propia justicia, por la circuncisión. Y Pablo les dice, ¿quién os fascinó? Gálatas insensatos, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ha sido claramente presentado como crucificado entre vosotros. Oh Gálatas, a ustedes se les ha presentado el Evangelio, ustedes conocen el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién los fascinó? Que se están desviando. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis dado de aquel que os llamó para seguir otro evangelio diferente. Hermanos, estamos expuestos constantemente. Por eso tenemos que mantener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo.
Nuestra lógica debe estar centrada en Dios, en sus atributos, en su gracia, en su sabiduría, en su poder, en su palabra. Vivamos una vida de entrega total, asombrados ante el Señor, adorándole en espíritu y en verdad, en gratitud, en dependencia. Es la única manera de vivir, hermanos queridos. Y que cuando nosotros nos presentemos, estemos ante la gloria y la majestad de lo infinito, que nosotros podamos recordar, Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Apocalipsis es cristocéntrico, es el evangelio, es pastoral, es para nosotros, hermanos. Es quizás algo que nos pueda intimidar en algún momento, algo que nos pueda asombrar, pero busca a Cristo allí, busca el evangelio allí, busca el consuelo, busca allí, hermano, a Dios, allí está. Eso es lo que tenemos que buscar. Amén, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque ante tu majestad, ante tu gloria, nosotros podemos sentirnos abrumados, pero no debemos temer, porque tú, Señor, has venido para salvarnos, has venido para sacarnos de la miseria, de la muerte en la que nos encontrábamos. Podemos sentirnos, Señor, inciertos ante el futuro, pero tú has vencido para abrir el libro, para cumplir los decretos. Podemos sentirnos, Señor, ofuscados por la perversidad que hay en este mundo, por la guerra que se pelea contra tu iglesia y la violencia. Pero tu palabra dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y Señor, no permitas que nuestros sentidos sean engañados, sino que aprendamos a adorarte en espíritu y en verdad. Sabemos, Señor, que si Juan tuvo estos momentos de debilidad, Padre, de confusión, de ofuscación, nosotros podemos tenerlos también. Pero a ti nos encomendamos y te rogamos, Señor, que nos sigas guiando. Padre amado, cumple tu propósito en nosotros. No abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y por tu verdad te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.